Buenas tardes, sean todas las personas presentes bienvenidos, conocidos, familiares, amigos que están hoy presentes en la sala. Aparte de agradecerle la presencia, agradecer al Gabinete Literario, ¿no?, por haber cedido su sede para presentar el libro de José Antonio Yaunis Hernández. Y también debo de agradecer al autor por haberse empeñado en que le presente esta obra, que bueno, para mí es un placer estar aquí, es un honor. Brevemente, para quien no conozca a José Antonio Yaunis Hernández, él es doctor en Psicología y diploma en Estudios Avanzados de Antropología en la Universidad de La Laguna. Es catedrático de Escuela Universitaria de Psicología Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es miembro del Grupo de Investigación de Identidades Sociales y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido director y fundador del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán, ¿no? Bueno, es autor de numerosas publicaciones, aparte de artículos en revistas especializadas, bueno, de una serie de libros que no voy a citarlos todos, pero bueno, entre otros quiero citar el de Violencia contra las Mujeres y Transformación Social, publicado en el 99, o el de Los Jóvenes Canarios, cómo se ven y cómo son vistos, publicado también en este caso, en un estudio para el Gobierno de Canarias. También Transferencias íntimas entre el yo y la máquina de comunicar, prácticas de entrevistas asociativas, malestar social y profesiones de ayuda a la era, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que buena parte de su currículum, si tuviera que destacar un denominador común, es haberse centrado, aparte de un compromiso social, sobre todo desde el punto de vista académico, en abordar temas sociales. Voy a sacar el libro, que lo tengo aquí, perdón, un libro que no lo... y obviamente esta obra, ¿no?, que es la que vamos a presentar hoy, cualquier persona que vea el currículum de Yaunis y vea este texto, puede parecer, aparentemente, que se trata de una desviación de su línea de investigación, porque aquí aborda otro tema completamente diferente al habitual: Israel y el poder de sus narrativas, el discurso que emociona, el silencio que mata. Sin embargo, y aquí es donde entra mi comentario para presentar este libro, considero que, bueno, depende qué entendamos por línea de investigación, porque considero que este es un tema de primera magnitud social y política, solo que no se reduce al ámbito local, regional o nacional, sino que rebasa esa frontera y por tanto se ocupa de un problema social y político que, como he dicho, es de primera magnitud en el ámbito mundial. Pero que además que es en el ámbito mundial, no solo en Oriente Próximo, como tendré ocasión de luego referir más adelante, sino yo creo que en lo que podemos denominar como sociedad civil transnacional o sociedad global. En este sentido, a mí me parece que se trata de uno de los problemas más acuciantes y que está permanentemente enquistado en la sociedad internacional desde hace numerosas décadas. En este sentido, Yaunis hace suyo aquello de que nada de lo que es humano no debe ser ajeno, y en ese sentido se ocupa de este problema social y político de otros seres humanos en otras latitudes. ¿Y por qué es un problema social y político? Porque afecta también a los derechos humanos, afecta al derecho internacional y en particular al derecho internacional humanitario, a lo que conocemos como crímenes de guerra, de lesa humanidad o, en su caso, de apartheid, y genocidio. Y sobre todo porque no nos resulta ajeno, porque de una forma u otra, de manera más activa o más pasiva, hay una implicación por parte de otras sociedades, de otros estados, de otras fuerzas políticas y económicas en el mundo, que no son ajenas a ese conflicto ni a otros conflictos en el planeta con esa trascendencia. Y esto, obviamente, esa implicación viene básicamente articulada por apoyos políticos, diplomáticos, económicos, militar, logístico, pero sobre todo también por un apoyo mediático.
Quiero subrayar lo del apoyo mediático porque precisamente el trabajo de Yauny se va a centrar en la narrativa, en el análisis del discurso. Y aquí, en Occidente, por parte de los medios de comunicación, muchas veces se funciona como un reproductor y amplificador de ese discurso del poder que se hace desde Israel. Por tanto, considero que su obra no rompe, no hay una ruptura con su línea de investigación de problemas sociales y políticos, solo que ha rebasado la frontera y aborda un problema social y político acuciante, pero en el ámbito global. Y en ese sentido, reitero de que él parte de una concepción muy contraria a la concepción de la indiferencia y reivindica a la filósofa, por cierto, de ascendencia judía, Hannah Arendt, ¿verdad? Y en concreto su estudio Eichmann en Jerusalén y un estudio sobre la vanidad del mar, que apela precisamente a no ser indiferente, a no ser acrítico, sino por el contrario ser vigilante y ser crítico. ¿Qué es lo que aborda esta obra? Es decir, ¿de qué trata este libro? Bien, a mí me parece que lo que hace el profesor Yauny es compilar, si me lo permite, todo su saber, toda su trayectoria académica, toda esa acumulación de conocimiento en una etapa, obviamente, de madurez, y no te estoy llamando viejo, pero sí intelectualmente de madurez, y la pone al servicio de ese estudio, de ese análisis. Y sobre todo lo que él ha trabajado desde el punto de vista de la psicología social, subrayando las representaciones mediáticas, la representación, digamos, la construcción social del otro o de construcción, y sobre todo lo que hace es un análisis del discurso, del discurso de poder, de la narrativa israelí. Su campo de estudio en este trabajo se divide, desde mi punto de vista, o por lo menos la lectura que yo he realizado, se divide en dos áreas. Hace un campo de estudio concreto, particular y cerrado, que se centra en analizar un programa de televisión que emite la 2, dedicado a es un espacio religioso, dedicado a las principales comunidades religiosas establecidas en España, obviamente la cristiana católica, también la evangélica, pero también la judía y la islámica. Pero él se centra en el estudio del programa Shalom, que es la que se centra en la religión judía, y con el máximo respeto, él se hace eco de dónde vienen esos programas, del acuerdo Iglesia-Estado, en fin, de acoger la diversidad y la pluralidad que existe en materia religiosa en nuestro país, y desde ese respeto analiza cómo ese programa ha sido pervertido, en el sentido que ha sido utilizado o ha sido utilizada ese espacio religioso para ser propaganda o vocero de la narrativa oficial del gobierno israelí, sobre todo en estos 3 últimos años prácticamente, ¿no?, de agresión, de crímenes de guerra, lesa humanidad y también de genocidio. Y esa instrumentalización política de un programa religioso que pretende blanquear el expediente de Israel es donde centra algunos de los capítulos. Pero tengo para mí de que el libro no solo se reduce a eso, que es como se proyecta, ¿no?, en la contraportada y demás, sino que también hay otra parte que el campo de estudio es mucho más amplio, la temporalidad es más diacrónica, y que no está cerrado o concentrado en este programa, sino que recoge de una manera mucho más diacrónica, como he dicho, todo lo que es la narrativa israelí, todo el discurso israelí sobre el otro. En este caso, el otro es el pueblo palestino. Y obviamente quien domina los medios, quien posee el poder, y aquí es importante que no solo, digamos, se impone por la fuerza de las armas, sino también se impone o intenta imponerse mediante el relato histórico. Israel esto lo ha hecho, es verdad que en esta ocasión ese relato lo ha perdido, pero él
de las personas que contribuyen a diseccionar, a analizar todo ese discurso. Bien, ¿qué es lo que aporta, ¿no? Sería la pregunta. A mí me parece que su aportación es doble, ¿no? Primero, porque, a ver, la principal aportación es, de mi punto de vista, desde el punto de vista que mira. Y la segunda aportación es qué es lo que mira o cómo lo mira. Digo esto porque efectivamente él realiza un trabajo, desde mi punto de vista, que trabajo estos temas, innovador, no es habitual, porque parte de una perspectiva, no la que tenemos las personas que habitualmente trabajamos, digamos, esta temática desde el punto de vista a lo mejor de las relaciones internacionales, de la geopolítica, etcétera, sino lo hace de una perspectiva de la psicología social, centrándose precisamente en ese análisis del discurso, de la narrativa, de la representación mediática, de la construcción del otro, o en este caso, de la negación del otro, que es lo que él subraya, cómo todo el discurso israelí históricamente ha intentado ningunear, invisibilizar, subestimar al otro, en este caso el pueblo palestino, ¿no? Y bueno, a mí me parece que en este sentido, no sé si estarán tus alumnado aquí hoy o no, pero bueno, pero sí que el libro puede ser también leído, ¿verdad? O puede tener una lectura como un manual teórico práctico o teórico empírico de psicología social en cuanto a esas representaciones sociales y mediáticas. Y sobre todo, a mí me parece muy interesante la conclusión, que es algo que me recuerda, si me permites el piropo, ¿no? Me recuerda un poco también al discurso de Edward Said, cuando Edward Said reivindica estudiar la violencia de manera contextualizada, porque claro, si estudiamos la violencia política, los conflictos armados, etcétera, de una manera descontextualizada, el resultado siempre va a ser equívoco y deliberadamente equívoco. Está pensado para que lo sea así. Y obviamente él lo que hace es diseccionar, deconstruir todo el discurso israelí y concluir cómo se descontextualiza y se estigmatiza al otro, ¿no? En este caso al adversario, el enemigo, los palestinos. Por ejemplo, nosotros hemos asistido, desde el punto de vista mediático, a que buena parte de algunos análisis o comentarios sobre este conflicto colonial, quiero subrayar lo de colonial, ¿verdad?, no dejarlo solo en conflicto, volveré sobre ello, comenzó el 7 de octubre cuando Hamás conduce, lidera los ataques terroristas o los ataques como le quieran denominar. Y efectivamente aquí lo que advertimos es un nuevo ciclo, pero un nuevo ciclo del conflicto, de la violencia, pero no es el origen del conflicto. Esto es una expresión más del conflicto, una expresión violenta, pero era violenta también la expresión, la manifestación, que incluso el que fue director de la CIA entonces, un diplomático estadounidense, buen conocedor de la región, comentó antes de que esto estallara que en el ambiente había un aire igual al que precedió a la segunda intifada. Había un incremento de la tensión y un incremento de los ataques de los ciudadanos palestinos bajo ocupación militar, como estamos viendo hasta el día de hoy de manera cotidiana, de pogrom, ¿no? De ataques deliberados a las personas, a sus propiedades, a su territorio, con una política fuertemente agresiva. Y esto, sin duda alguna, estalló. Esto no es una justificación de las acciones de Hamás o de otros grupos de la resistencia palestina, sino simplemente se trata de contextualizar en qué coyuntura se producen estos acontecimientos. Nadie es sospechoso de
pretender justificar esto, como fue el comentario que en un sentido similar hizo el entonces secretario de Naciones Unidas y bueno, hasta la actualidad, Antonio Gutiérrez. Y en ese sentido él dice, bueno, vamos a ver, si no se tiene en cuenta el contexto, pues no vamos a entender nada. Y obviamente hay quien no quiere tener en cuenta el contexto porque es la forma más sencilla de manipular, de tergiversar, de decir verdades a medias que, como todo el mundo sabe, se convierten en grandes mentiras. Y en ese sentido no se toma en cuenta un primer factor, que los hombres y mujeres de Palestina son el pueblo autóctono o nativo de Palestina, no son los que vinieron de fuera, son los que estaban allí. Esto es fundamental entenderlo, ¿verdad? Segundo, que fueron objeto de una creciente colonización amparada por el Imperio Británico, el mayor imperio colonial y la mayor potencia mundial de la época, hasta la Segunda Guerra Mundial, que 3/4 partes del pueblo palestino fue objeto de una limpieza étnica que se ninguneó durante mucho tiempo, que desde el año 67 sufren una ocupación militar, la ocupación militar más prolongada de la historia contemporánea, que viven en un régimen de segregación racial y de apartheid, donde incluso aquellos históricos luchadores contra el apartheid sudafricano reconocen que el apartheid de Israel es todavía más cruel que el que ellos sufrieron. Esto es importante. Y por tanto, lo que hace Yaunis es alejarse de esa imagen esencialista, determinista, que busca de alguna manera, proyectar la imagen de que, bueno, los otros son una pandilla de bárbaros, terroristas, gente subhumana, ¿no? Casi animales. Se trata, en suma, de desmontar todo ese discurso colonial. Si nosotros quisiéramos entender buena parte de este conflicto, no se va a entender a través de la religión o a través de una memoria que se pierde en los tiempos, en la historia, no. Rescatemos los manuales del colonialismo, de la segregación racial o el racismo directamente y probablemente obtengamos unas claves mucho más claras para comprender e interpretar lo que está sucediendo. Y aquí, obviamente, lo que hace el profesor Yaunis es pues, desmontar todo ese discurso colonial, de supremacía racial, donde Israel aparece asociado al occidente civilizado, al mundo libre y, vive en un entorno lleno de acechanza, de riesgo, de peligro. Y así es como se ha proyectado, por ejemplo, uno de los discursos últimos que dio Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, para sonrojo y malestar de un diplomático muy moderado y de un país que incluso ha defendido a Israel ante los misiles que lanzaba Irán, como Jordania. Cuando protesta el ministro de Asuntos Exteriores jordano en aquel momento para decir que todo lo que estaba diciendo ante la tribuna mundial de Naciones Unidas Netanyahu era completamente falso, porque decía, si es que todos los países de la región, primero, una parte tienen relaciones diplomáticas con Israel, pretenden normalizar las relaciones, pero claro, hay un punto de discordia que impide esa normalización y es precisamente la ocupación militar israelí. Es decir, terminan ustedes con la ocupación y nosotros firmamos automáticamente la normalización, la paz y demás. Es decir, Israel lo que está buscando es esa normalización, pero sin pagar peaje. Es decir, mantengo la ocupación militar, mantengo un sistema de apartheid, pero también normalizo las relaciones. Es decir, y esto es lo que obviamente cruje, choca y demás. En suma, aquí yo creo que, digamos, el poder mediático y narrativo, el análisis que hace de los medios de comunicación occidentales, Israel siempre ha buscado invertir los términos del conflicto. Se presenta como la víctima y no como el victimario, se presenta como que tiene un problema de seguridad y no el que genera la inseguridad en la región. Voy a hacer una referencia breve, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no? Hace cosa de 23 años,
cuando se produjo aquella intervención de Estados Unidos o anglo-estadounidense en Irak. Uno de los principales alentadores de aquella invasión fue el señor Netanyahu. Y el señor Netanyahu decía, no, Saddam Hussein es poco menos que Hitler y un Oriente Medio sin Saddam Hussein permitirá a Israel sentirse más relajado y llegar a un proceso de paz. Bueno, esto cambió, ahora es Irán, ¿verdad? Incluso cuando había, lo digo por la actualidad del tema, lo saco a colación, cuando en junio pasado Estados Unidos estaba negociando, como teóricamente está negociando ahora con Irán, antes de llegar a la sexta ronda de negociaciones, Israel lanza un ataque a Irán y efectivamente arrastra e involucra a Estados Unidos. Bien, teóricamente habían desmantelado el programa nuclear iraní, eso fue lo que dijo Donald Trump, ¿no? Vemos que unos meses después el mayor despliegue militar estadounidense se está produciendo ahora después del 2003, incluso algo superior, y obviamente sigue siendo Israel el que, bueno, el que está poniendo sobre la mesa una serie de exigencias que me temo que Irán no puede cumplir. Una, porque la exigencia es desmantelar el programa nuclear, que es negociable, y hoy en la prensa se recoge que el equipo iraní estaría dispuesto a llegar a un acuerdo que puede ser considerado como una amenaza global y ahí Estados Unidos parece que tiene algo que decir. Pero claro, decir, desmantele usted el sistema de misiles balísticos, eso es como decirle a Irán, mire usted, desnúdese, quédese usted de rodillas, que nosotros vamos a por ustedes mañana, y eso Irán no lo puede permitir. Y la otra cosa es romper sus relaciones con los grupos aliados que están muy debilitados. Es verdad que Irán hoy está muy débil, pero creo que la ecuación estaría incompleta si no vemos también otro elemento importante, todas las inversiones que ha hecho China en Irán, el tema del puerto que están quedando en Gadar en Pakistán y su tránsito por Irán. Y bueno, digamos que aquí no solo hay una rivalidad regional, sino también de carácter global. Pero, digamos, aquí hay un elemento en discordia que está alentando una política de confrontación, de agresión, que es el caso de Netanyahu. Esto no significa que uno tenga simpatía por Irán, nada más lejos, pero tampoco simpatía por regímenes de apartheid como el israelí. Pero sí digo cómo se invierten los términos, ¿no? Y concluyo esta parte, y es que me llama la atención, o nos debería de llamar a todos la atención, cómo el señor Netanyahu se rasga la vestidura por la feroz represión del régimen iraní ante la gente que protesta, y la pregunta sería, ¿con qué autoridad moral puede el señor, y política, puede el señor Netanyahu rasgarse la vestidura y criticar a un régimen que lleva a cabo una represión feroz cuando él tiene una orden de arresto por el Tribunal Penal Internacional por, efectivamente, presunto genocidio? Es decir, esto es importante, pero vemos cómo mediáticamente nosotros lo que vemos es la amenaza, ¿no? Porque es verdad que Irán tiene un descrédito reputacional enorme, está en una situación muy débil regionalmente y obviamente esta represión no hay nadie quien la apruebe ni la justifique. Pero eso le otorga al señor Netanyahu o mejora su imagen, es lo que pretende. Y esto los medios de comunicación muchas veces lo sortean. ¿En qué me baso para hacer algunas de las afirmaciones que he hecho respecto al libro? Bueno, básicamente por ser una persona dedicada profesionalmente a las relaciones internacionales, que se ocupa sobre todo del área de Oriente Medio, Norte de África. Bueno, sigo la bibliografía que se publica, tanto en el mundo anglosajón como en español, y es verdad que es difícil que hoy, no es fácil, ¿no?, que se te escapen cosas, porque efectivamente se ha incrementado, multiplicado la información y la circulación de la información, pero bueno, creo estar más o menos al día en lo que trabajo
y desde ese punto de vista puedo decir que la aportación que hace el profesor Yauny es novedosa porque lo hace desde la perspectiva de la psicología social y sobre todo la representación mediática, y sobre esto ha habido algún trabajo de hace ya varias décadas atrás, y me parece que hay una buena aportación. Luego le haré algunas sugerencias en privado porque puede dar lugar a una nueva publicación, ¿no? Pero sobre todo por esa representación mediática y esa disección que hace del análisis. Luego, la otra aportación es desde el punto de vista no solo desde el que mira, desde la psicología social, sino también lo que mira, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya me he referido anteriormente que efectivamente esa deconstrucción del discurso israelí es muy importante. Yo creo que, sobre todo, trata un tema muy controvertido. ¿Por qué? Porque pocos conflictos internacionales han sido objeto de tanta controversia, sobre todo durante décadas y décadas, ¿no? Es un conflicto que tiene más de un siglo y que, permítanme alguna pequeña digresión, ¿no? Fíjense ustedes cómo en el marco de lo que sería final del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, Palestina existía, era una provincia del Imperio Turco Otomano, luego fue dominada bajo el mandato británico, una forma neocolonial de dominación, pero nadie dudaba que aquello era Palestina y estaba la población palestina. Esto está más que documentado. Y sin embargo surge a finales del siglo XIX, principios del XX, un movimiento que va a ser apadrinado por la principal potencia colonial y mundial de la época, Gran Bretaña, que es un movimiento de europeos, de colonos europeos, que tiene una potente narrativa en círculos de las élites, en círculos protestantes, en círculos de poder, y que esa narrativa se va a vender muy bien en Occidente, de tal manera que incluso cuando se crea el Estado de Israel, en lo que es buena parte del territorio palestino, la versión que predomina del conflicto es que aquello había sido una tierra prometida, que era la gente que volvía, no se veía como un proyecto colonial. O, en el mejor de los casos, se ve como, bueno, hay un movimiento nacional palestino, bueno, más primitivo, ¿no? Más tardío, pero había un movimiento nacionalista, curiosamente surgido en Europa, ¿no? Por europeos, que se establecen en Palestina y se le otorga la condición de, digamos, de equiparación de dos legitimidades, ¿no? Y claro, todo esto en los últimos años ha sido desmantelado, todo este paradigma, ¿no? Porque ha puesto de manifiesto que aquí hay claramente un proyecto de colonia de asentamiento que ni siquiera ya los propios dirigentes israelíes ocultan. Y esto es importante porque efectivamente, como tú te haces eco de Milan Kundera, ¿no? De que no solo se domina mediante el ejercicio de la fuerza, sino también del relato histórico, digamos que toda la historia de Palestina fue narrada durante muchas décadas, sobre todo las primeras décadas de la Guerra Fría y en Occidente, ¿verdad?, por la versión, digamos, vencedora, la que se impuso por la fuerza de las armas, que fue la de Israel, y que contaba entonces con el apoyo de las principales potencias occidentales, Estados Unidos, pero también Europa. Tenemos que tener en cuenta que Francia fue el país que apoyó mucho antes que Estados Unidos militarmente a Israel hasta la guerra del 67. Y claro, aquí hay un discurso claramente colonial, ¿no? Y ese discurso colonial tiene que ver con el eslogan sionista de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, la conversión o la transformación de lo que era un páramo, un desierto, en un vergel, que los palestinos en el año 48 huyeron atendiendo a la llamada de los dirigentes árabes, que la guerra de 1967 de los 6 días fue una guerra por obligación, no por elección, es decir, que fue defensiva y no ofensiva, que se retenían los territorios palestinos, ¿verdad? Y esto se decía en los años 70, como cartas
para intercambiar en futuras negociaciones y que los palestinos, bueno, no nos engañemos, eran una panda de terroristas. En la Guerra Fría eran filocomunistas y en la posguerra fría pues estaba de moda el terrorismo yihadista, pues eran yihadistas. Afortunadamente, todo este discurso, que todavía tiene algún eco, ¿no? Pero claro, un eco entre capas más vulnerables, con menos conocimiento, ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aquello que decía una vieja palestina en un destartalado campo de refugiados en las afueras de Beirut o de Damasco o de Amán, los historiadores israelíes, lo que se denominan los nuevos historiadores israelíes, como Avi Shlaim, o Ilan Pappé, entre otros, ¿verdad?, o Tonseev, etcétera, bucearon en los archivos del movimiento sionista y en los archivos de Israel. Y al final lo que vienen a contar es que lo que contaban los palestinos era cierto. Los palestinos tenían razón, fueron expulsados. Obviamente aquí los historiadores israelíes invierten el discurso oficial de Israel, la narrativa oficial de la historia de Israel, y al final dice, Palestina tenía un pueblo, y el movimiento sionista lo sabía, igual que también lo sabían las potencias europeas. Otra cosa es que consideraran que era un pueblo sujeto a derecho y no ser ignorado en su derecho, sobre todo el principal derecho, su derecho a la autodeterminación. Palestina no era un páramo, era un granero. Es verdad que el sur, como tenemos aquí un sur árido o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero Palestina es una región mediterránea, olivos, naranjas, las naranjas de Jaffa que eran exportadas al Reino Unido, etcétera, es un poco frente a las costas de Valencia o del Levante español, tiene prácticamente el mismo clima. Y también, obviamente, invierte que los palestinos huyeran, atendiendo a una llamada de los gobiernos árabes, sino que fueron expulsados. El libro de Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, es quizás el mejor referente, pero no el único. Que la guerra del 67 fue una guerra claramente ofensiva, deliberada, para cumplir con el propósito de ocupar todo el territorio palestino, que era el objetivo, y que eso se está produciendo actualmente, volveremos sobre ello, y sobre todo que efectivamente los territorios no se ocupaban de manera provisional, como es una ocupación militar en cualquier otro conflicto, que la ocupación siempre es algo provisional, pendiente a negociaciones, al final no, aquí hay un propósito de permanencia. Hay un propósito de apropiación al mismo tiempo que de desposesión. Y esto cualquiera que lea la prensa internacional, sobre todo especializada en esta región del mundo, advertirá cómo los palestinos están siendo objeto de desposesión de sus tierras, sus propiedades y, obviamente, lo más fundamental, de su propia dignidad. Yo, por ir terminando, ¿no? A mí me parece que Yaunis no se centra tanto en la historia como he hecho yo aquí, pero sí en la actualidad, y aquí obviamente él se hace eco de todas las proclamas y manifestaciones de los dirigentes israelíes con afirmaciones que justifican el genocidio. Yo no creo que los jueces del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya vayan a tener mucho problema en recoger las evidencias, porque es que se les han puesto en bandeja a través de las redes sociales, a través de las declaraciones, incluso escribiendo en la prensa internacional en numerosas manifestaciones. Por citar solo dos, la de Smotrich, el ministro de Finanzas, que considera moralmente justificado dejar morir de hambre a toda la población de Gaza. O el de otro ministro que dijo que sí, que era plausible el lanzar una bomba atómica sobre Gaza. Yo creo que esto, hay ahí un propósito claramente genocida. Por tanto, creo que es donde él recoge bastante esto. Y yo creo que invita a la reflexión, a mí en particular me ha hecho pensar en otras aproximaciones en la visión del conflicto, y obviamente de una visión más geopolítica, más desde la perspectiva de las relaciones internacionales o la sociología política, son complementarias.
Me ha hecho ver el libro, bueno, algunas aproximaciones también complementarias, e incluso me ha suscitado algún interrogante que no sé si puedo luego dar tiempo, pero prefiero que hablen ustedes. Y sobre todo me reitero en que lo que aborda es un problema social y político de primera magnitud, solo que de carácter global. No creo que Gaza y Palestina en general fuera, si es que alguna vez lo fue, un problema local o regional. Desde mi punto de vista, siempre ha sido un problema global, porque allí hay buena parte de la conciencia, y lo que ha venido después, o se ha visibilizado después, ¿verdad? Esa falta de respeto, de consideración por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, está sentando precedentes muy serios, muy peligrosos, en una sociedad internacional, en un sistema internacional, donde todos los días nos levantamos con noticias cada vez más alarmantes y de incertidumbre. Sí quiero apelar, y si me lo permite el autor, voy si me lo permite, ¿no? que lea una cosa y termino, ¿no? Es el párrafo final, por aquello de que por entender por qué el tema de Palestina, como otros conflictos, apela a nuestra humanidad. Dice, lo que este libro ha querido mostrar es que no se trata solo de un problema lejano en Oriente Medio, sino de un espejo incómodo donde se refleja nuestra fragilidad colectiva. La política, reducida al cálculo y al cinismo, olvida que nació para hacer posible la vida en común. Recuperar esa política como ética de la responsabilidad y de la memoria compartida es la única manera de no confirmar el diagnóstico de que somos una especie fallida. Porque, como advertía Arendt, no basta con no hacer el mal, basta con no pensar. La esperanza de no repetir el error, ni en Palestina ni en ningún otro lugar, reside en pensar críticamente, en recordar lo que el poder quiere borrar y en no renunciar a la tarea siempre inacabada de hacer de la convivencia un proyecto humano. Muchas gracias. La fe es tuya, ¿no? ¿Te gusta? Cuidado, no te vayas. Esto es un atentado. Lo que me faltaba. Pepe, son tus palabras. Espera, tienes que poner el verde. Ahora sí se me oye. Esperen que me recupere. Me hace más gracia que miedo, pero bueno. Compruebe por si acaso. Es que soy un pesado. Bueno, yo no lo toco, por si acaso. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a José Abutar-Busch Quevedo. Hay un proverbio que dice, y me acabo de recordarlo, ¿no? Si quieres llegar pronto, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y hoy estoy acompañado por el amigo Pepe Abu, como lo conocemos, colega de la Universidad de La Laguna, y también por los que aquí están presentes. Agradezco muchísimo la presencia, además siendo un día, como es hoy, tan lluvioso. Bueno, Pepe no quería que hablara de él, pero se va a fastidiar, porque tengo que hablar de él, porque él ha empezado a hablar, ha dicho cosas sobre mí, y yo en venganza se lo tengo que devolver, ¿no? Bueno, José Abutar-Busch Quevedo, ya lo hemos insinuado, es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, profesor además especializado en Sociología de las Relaciones Internacionales, doctor en la Universidad Complutense, me parece que sí, ¿no? Doctor de la Universidad Complutense de Madrid,
Y bueno, especialista, yo creo, igual él me llama exagerado porque está aquí y si yo le doy importancia a él, me doy importancia a mí. Pero no ese es el caso, porque él por sí solo, ya su madre y su padre ya le dieron una identidad muy bonita. Y es para mí uno de los mejores especialistas, al menos desde hace años que nos conocemos, en algún encuentro, alguna invitación, alguna cosa que hemos hecho, y que por lo tanto creo que, y por eso te he invitado, Pepe, creo que vale la pena, no solo porque me acompañara con la pretensión de llegar lejos, sino yo creo que hay algunas alumnas y alumnos míos por aquí, con la pretensión también de que escucharan una persona que lleva más años que yo, muchísimo más años que yo en esta temática, en este compromiso, habría que decirlo, y bueno, como luego veremos, con el que tal vez me igualo en lo que yo llamo la militancia compasiva. Pero bueno, voy a empezar por el final y luego si quieren tejo alguna cosa. ¿Cuál es en realidad, qué es lo que estamos estudiando cuando decimos el discurso? Y que, por cierto, no es solo psicología social. Claro, yo soy especialista en psicología social, pero la psicología social tiene muchas madres y muchos padres. Tiene padres en la antropología, tiene padres en la sociología, en la psicología, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una disciplina muy transversal, ¿no? Y cuando hace análisis de discurso, pues se conjuran, no digo se conjuntan, digo se conjuran todas las categorías de análisis posibles, desde la antropología más simbólica hasta la sociología, incluso la sociología del poder, un poco más clásica, porque también todos ellos hacen análisis de discurso. Pero para las personas que no tienen todo el mundo por qué saberlo, ¿no? ¿Qué es el discurso? Yo prefiero, porque esto no se trata de un discurso académico, aunque nos salga porque lo llevamos en la sangre, tanto tiempo practicando en las aulas universitarias, pues siempre se te pega algo, ¿no? Pero para entender qué es un discurso y los efectos de sentido social que tiene el discurso, su importancia, el discurso siempre es lenguaje. Y donde hay significado, hay discurso. Los discursos con el lenguaje, la expresión que se utiliza para representar el mundo, podría hacer una metáfora para entenderlo en un cuento, una especie de fábula, una especie de relato de un autor italiano, y que era algo así como un monje, el prior de un monasterio, estaba escuchando a su discípulo, cuando el discípulo le decía: Padre prior, ¿puedo fumar mientras rezo? Y lo reprendió severamente. Otro discípulo se le acercó y le hizo casi, no la misma pregunta, sino casi la misma pregunta. Dice: Padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Y le alabó su devoción. ¿Eso qué significa? Eso es un discurso. Los discursos persuaden, nos dicen no los hechos que acontecen, sino su versión de los hechos que acontecen, que es muy distinto. Por lo tanto, cualquier discurso lo que va a intentar es eso, pero yo dije que iba a empezar por el final y yo diría que es casi paradójico, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es el discurso sionista? Antes el compañero y amigo Pepe decía el discurso israelí, creo que, bueno, se puede decir, pero yo será que tengo la buena o la mala costumbre de decir el discurso sionista, porque claro, también hay una derechización enorme en el gobierno israelí en estos últimos 25 años, que es el sionismo redencionista, que ha cogido muchísima fuerza, ¿no? Pero bueno, es paradójico que el discurso sea algo así como
el no discurso, el no hablar de los palestinos, de Palestina. Yo no hablo, no existe. La paradoja del discurso que no tiene referentes del otro, de la alteridad, de la otredad, que es el pueblo palestino. ¿Y cómo hace para el borrado del pueblo palestino? Como en los programas que muchas cosas ha tenido a bien adelantar José Abu Tarbush, en el programa Shalom, es lo que suelen utilizar en Israel en hebreo para decir hola y adiós, más o menos la paz y no sé qué. Hablan de sus males, hablan de su sufrimiento social, hablan del periplo de sufrimiento de la historia del pueblo judío, hablan de 1948, si mal no recuerdo, cuando el Imperio Británico apoyó la independencia. Bueno, no solo el Imperio Británico, la ONU también no fue. Y así sucesivamente. Habla de todo esto, habla del Día de la Independencia y hablan del Día del Recuerdo. El Día de la Independencia es en 1948, que es cuando lo celebran, es la primera celebración que hay, que hayan conseguido con tanto sufrimiento y con tanta negación de la existencia y persecución del pueblo judío, pues el Día de la Independencia es importante porque hemos creado un Estado, bueno, actualmente se puede decir que es un Estado etno-religioso, y se puede debatir todo lo que queramos, pero actualmente es un Estado etno-religioso cada vez más. No sé si Pepe estará de acuerdo con eso, yo supongo que sí, pero por la deriva ultraderechista que lleva es así. Y es lo que... y luego el Día del Recuerdo, que es el Día de las Víctimas del Terrorismo y de las Guerras de Israel. Fíjense ustedes, un día hay una celebración y al día siguiente una conmemoración más feliz. Perdón, al revés. Primero es el Día de la Independencia, somos felices, pero luego recordamos a nuestros muertos. Pero el borrado del pueblo palestino, cuando se recuerda todo esto, no aparecen. No sé si me estoy liando, me están entendiendo. Es que tiene su calado la cosa. Yo celebro la independencia, pero no hablo del pueblo palestino. Yo celebro que los terroristas palestinos nos matan a los judíos y además nuestro ejército, hay quienes han dado la vida, pero ¿quiénes los han matado? Por lo menos eso, ni siquiera eso. Por lo tanto, es el discurso del silencio, es el no existir. Exactamente, es el no discurso. En todo caso, esto se consigue, y por eso dije que empezaba por el final. Israel se presenta como víctima incluso cuando ejerce la violencia. Es un arte de la retórica, del discurso, del relato político, convirtiéndolo en un relato existencial, bíblico, todo lo que queramos. Pero el trabajo del discurso es precisamente tapar a los agentes que tienen un conflicto, el conflicto palestino-israelí. Pero, oye, alguien me tendrá que avisar. Siempre lo digo en la clase porque me despisto, me lanzo y sigo corriendo, ¿no? Podría responder a 3 cuestiones para presentar lo que es el libro, porque muchas de las cosas, ya digo, con mucha sapiencia y con mucha certeza lo ha hablado mi colega, pero podría decir que la arquitectura del libro podría sintetizarse en 3. Uno, podría decir qué me ha motivado a escribir esto. Segundo, qué he escrito realmente. No voy a decir todo lo que he escrito. Y luego, ¿para qué? El tema de los valores, ¿no? Del mundo axiológico. Cuando alguien confiesa sus motivaciones, está hablando de su identidad, de quién soy,
nunca, y en eso ha acertado Pepe Au, es un tema que he ido poco a poco llegando, sí es verdad que tenía cosas, me fue preocupando enormemente, y digo, voy a dedicarme a este tema porque me está doliendo, me está afectando. Y es que en mi trayectoria, por eso forma parte de mi identidad, ustedes, las personas que estamos aquí, cuando hacemos cosas, ¿por qué las hacemos? Tendrá que tener una motivación, el mover, ¿qué te mueve? ¿Cómo dedicas a tu vida? He dedicado casi 7 meses, ahí tengo una testiga, prácticamente 12 horas y 14 horas diarias. Bueno, engordé, ¿qué vamos a hacer? El ideal estético no lo he mantenido, pero he mantenido lo que yo llamo mi militancia compasiva, la cual forma parte de mi identidad porque fue lo que viví en África. Es una parte de mi biografía, comprendí muchas injusticias, era niño, después adolescente, mi familia emigró, donde estaba mi abuelo, que era libanés, mi abuelo Mahmoud Yunis, y bueno, era un ligón, se ligó a mi abuela, que era majorera de Fuerteventura, y se la llevó de Canarias para allá. Y yo nací aquí, pero todos mis hermanos y mi padre están enterrados allí, y allí viví cosas, conocí cosas, no voy a decir como aquella famosa película, Blade Runner, yo he visto cosas que ustedes no creerían, pero la verdad es que he visto cosas en África que ustedes no creerían. Yo vi a la CIA, no sabía que era la CIA, tenía 14 años, pero yo vi a la CIA caminar con la Biblia en la mano por las calles de Monrovia. Yo vi a la CIA en el bosque, en The Voice of America, que es La Voz de América, una radio cultural norteamericana que se dedicaba a la propaganda de Estados Unidos. Y los mismos chicos que iban con la Biblia por las calles de Monrovia, capital de Liberia, aleccionando con su evangelio a los negros africanos, también estaban en La Voz de América. Y cuando fui mayor, eso que has tenido la oportunidad y la suerte de estudiar, de leer, etc., leí un libro de un francés, Yves Eudes, Las centrales USA, United States of America, las centrales USA de exportación cultural. Y contaba efectivamente lo que yo había visto en mi adolescencia. Dije, jolines, madre mía. Y claro, después exploré, indagué, leí mucho sobre la historia del país y nos asombraríamos de saber que también fue un experimento geopolítico, si no fuera por la maldad, la patología moral, diría que es un experimento precioso que se ha repetido en Palestina. No en Israel, en Palestina. Liberia, liberty, viene de liberty, entonces los norteamericanos cuando empezaron a liberar a esclavos dijeron vamos a echar los esclavos a Liberia, lo llamamos libertad. La historia es larga, no se la voy a contar, solo se las cuento porque forma parte de mi biografía y eso me hizo precisamente interesarme siempre por problemas sociales, toda la vida. Soy un hombre con bigote, no muy agraciado, resultón tal vez, y escribí Violencia contra las mujeres hace muchísimos años, Violencia contra las mujeres y transformación social. Fue uno de los primeros estudios que fue, bueno, dentro de la academia universitaria por subvenciones del Instituto de la Mujer, no el de aquí, porque le dieron dinero a mucha gente y a mí me interesaba el tema. Y así diversos temas. Por eso yo he escrito este libro. Por lo tanto, el libro nace de lo que yo he llamado con el tiempo la militancia compasiva. La militancia compasiva no es porque yo tengo un abuelo árabe, yo no escribiré porque mi abuelo fuera árabe, porque si fuéramos a hablar en sentidos esencialistas, como también apuntó
mi colega José Aú, no hay ninguna esencia en nadie, ni de la bondad ni de la maldad. Además, la psicología social nos enseña que la situación, el situacionismo en psicología social, tiene un poder inmenso. Es verdad que nuestro carácter, por decirlo rápidamente en este contexto, nuestra personalidad cuenta algo, pero bueno, si yo estuviera en los Andes pasando hambre, igual me comería también a mi vecino, seguramente el más gordito. Pero no estoy en esta situación. Pues esta motivación que me ha creado esta militancia compasiva no es una militancia en sentido político, tradicional, de ejercicio del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la motivación. ¿Y qué digo? ¿De qué hablo en el libro? Bueno, ya les he dicho que hablo de los discursos, de estos 3 discursos. En realidad, el tercero no se los había dicho, lo había adelantado él, el de el primer ministro que tienen ustedes aquí. ¿Cómo se llamaba este hombre? Era Netanyahu, eso. Benjamín Netanyahu. Yo no lo puse, por cierto, lo puso la editorial, porque sí, después de ponerlo me preguntaron, ¿te gusta la portada? Digo, hombre, un poco impactante es, pero, ¿qué vas a decir? Y fíjense que lo que decía antes mi colega y mi compañero José Abu, decía que este señor ha dicho que los palestinos son terroristas de nacimiento. Pero ¿saben dónde lo dijo? En un libro de hace mucho tiempo, un libro colectivo, que él fue uno de los editores y uno de los que escribió, y decía que el esencialismo, los palestinos eran terroristas de nacimiento, literalmente. Bueno, lo dice en otro idioma, en inglés, pues el libro fue publicado en inglés, ¿no? Todo esto del señor Netanyahu, en todos sus discursos, seguimos el que apuntaba él antes, cuando fue allí, porque dice que estaba enfadado, llegó enfadado, yo lo tengo grabado en vídeo, y bueno, les echa, como decimos los canarios, les echa un rezado a los que están allí. Nosotros sí damos de comer, nosotros sí dejamos una sarta de mentiras, solamente las mantiene él y su gobierno, claro. Pero estos 3 discursos, evidentemente, son los que disecciono. Si no me quiero alargar mucho más, pero bueno. Para diseccionar un discurso hacen falta considerar, y es lo que yo hago aquí, 3 grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión semántica, sintáctica y pragmática. Si hablamos de la semántica, hablamos de las creencias, de las ideologías, de los valores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de la dimensión semántica es como Estados Unidos, cuando se habla de Israel, no habla del discurso de los derechos humanos, sino su discurso es que tienen derecho a defenderse. Claro, si usted me coge un episodio puntual de la historia del conflicto, como decía una señora en un supermercado, la culpa la tienen los palestinos que mataron a un montón de judíos. Esta señora evidentemente carecía de contexto, carecía de conciencia histórica, y esto no es una casualidad. Muchísima gente, claro, cuando uno se pone a estudiar y a ver y a comprobar, no es lo mismo este discurso de cafetería que los discursos de estudio, que la ciencia no universitaria, en cualquier caso historiográfica. No es lo mismo decir que nosotros tenemos derecho porque un texto religioso, bíblico, dice que la tierra es el gran Israel, como dirían en hebreo, ¿no? No es lo mismo acudir a textos religiosos que acudir a la historiografía, que además, como por ejemplo Jean Papé, que antes citó Pepe Abu, y otros historiadores, Morrison, aunque luego ese se reconvirtió, no sé qué carajera mental le dio, esa parte de la psiquiátrica la desconozco,
Y digo no por broma al gusto, es que es curiosísimo que un hombre que indaga en los archivos y ve las matanzas intencionadas para meter miedo, la política del miedo, desventrar a mujeres embarazadas, que es otra política, los crímenes de género en la actual matanza y el genocidio, yo lo digo claramente, que hay en Gaza, matar tantas mujeres y tantos niños y niñas, ¿eso es casualidad? Hombre, no me fastidie. Podemos ser ingenuos, pero si vamos a la fiesta de la rama. Entonces, ya en 1948, ya Morrison, creo que era Morrison, ¿no? Morris. Y él ve en los documentos que han dicho, oye, vamos a coger en la aldea, no me acuerdo el nombre de la aldea, por ahí. Exacto. Menos mal que te tengo aquí, porque yo tantos nombres no me acuerdo. Y van y hacen una matanza de más de 200 personas, sobre todo mujeres, por la reproducción de la vida. O sea, es un tema tremendo. Pero claro, todo en este orden social semántico que se dice, bueno, aquí empezó a finales del siglo XIX, cuando empieza el sionismo, con el Theodor Herzl, que es otra cosa que hay que apuntar. A finales del siglo XIX se reúnen, pero ya nacen dos tendencias. Hay una tendencia, una corriente que es laica y política, que es la de este señor, y que buscaba prescindir del lenguaje religioso, al menos eso es lo que dice. Y luego había otra corriente religiosa que recelaba de la modernidad o de la modernización política, ¿no? Considerándola muy terrenal y contraria a la redención divina. Esas fueron las dos corrientes. Antes dije, y vuelvo a dar el salto, que de estos 25 años para acá, analistas de las políticas ultraderechistas, no solo la del gobierno israelí, sino del ultraderechismo en el mundo, nos dicen que los 25 últimos años para acá es ultraderecha pura y dura, que es la que ahora que me pusieron aquí en la portada, ¿no? Y bueno, y sus ministros también. Pues, por lo tanto, lo que ha triunfado es el sionismo redencionista, la tierra de Israel para el pueblo de Israel, lo que acaba de decir él. Bueno, sobre todo lo que tiene es un relato mítico, ¿no?, en la Biblia, no de la ciencia, aunque sean históricas, de los orígenes de los derechos ancestrales que tenían, etcétera, y que, bueno, todos estos derechos ancestrales de la tierra mítica, que tenían la tierra prometida, etcétera, ha sido desmontado. Y yo, como tengo también siempre el veneno de las clases, siempre le digo a mis estudiantes, vaya usted, el profesor no es el oráculo, vaya usted, carajo, ¿es verdad o no? Vaya usted y compruebe, porque aquí habrá muchos profesores que no tenemos los mismos valores. Usted puede tener la ideología que quiera, pero demuéstrelo. Trabaje con datos. Yo puedo trabajar con la Biblia, es un acto de fe. Aquí hay gente que cree en Dios. Y yo le voy a decir que Dios no existe. ¿Cómo lo demuestro? No está en el terreno de la ciencia. Yo digo que soy ateo. ¿Puedo demostrar? Bueno, no podemos demostrar ni una parte ni otra. Es en el ámbito de las creencias. Por lo tanto, este relato mítico de los orígenes, de hecho, sistemáticamente por las investigaciones se ha ido desmontando. Y yo voy a dar, para que ustedes también lo comprueben, 3 fuentes, 3 grandes que seguramente Pepe conocerá. El Halbach, cuando habla de la memoria colectiva, demuestra que la tierra ancestral no es un recuerdo histórico transmitido intacto, sino una memoria reconstruida en contextos modernos. De hecho, el sionismo nació del nacionalismo europeo a finales del siglo XIX, no hay tutía, sino el sionismo nació porque queríamos un país para nosotros los judíos para que no nos hiciera más daño, ¿no? Porque venía de la ideología nacionalista de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, Halbach lo que viene a demostrar que no era judío, se casó con una judía y luego se hizo judío. Lo mismo que me pasó a mi abuelo, que era musulmán, se bautizó porque si no, Amalia Díaz García no se casa con él. Pero así es el amor a veces.
Entonces Alba dice que, bueno, que no es la memoria, que es lo interesante, que no es la memoria la reivindicación territorial, sino la reivindicación política la que organiza una memoria funcional a su proyecto. Y quien conoce o ha oído hablar de Maurice Halbach, sino que vaya y lo vea, este es el pionero, es la referencia dominante en este tema. Una segunda, menos conocido, pero créanme que es de David Lowenthal, El pasado es un país extraño, inmenso. Yo lo aprendí cuando estudié antropología en La Laguna, en paz descanse, con Fernando Esteves, gran amigo, gran profesor, y además fui alumno de él el primer año que él dio clase. Yo llegué un poco más tarde a la universidad, porque estaba escribiendo poesía y después me dijeron, tú con la poesía no vas a ganar. Bueno, pues voy para allá. Y el pasado es un país extraño, revela que el pasado bíblico invocado es una recreación nacionalista, una versión simplificada y sacralizada. Perdone, pero tengo los cornetes asfixiados. Versión simplificada y sacralizada que sirve para crear un sentido de pertenencia exclusiva y de derecho histórico. Vale la pena. El libro es gordo como el demonio, denso, pero para mí fue un descubrimiento. Este profesor, Fernando Esteves, que nos obligó a leerlo, cuánto se lo agradezco, porque después teníamos que hacer muchas cosas con el libro, ¿no? Y ahí te das cuenta, es un intelectual inmenso el David Lowenthal. Y por último, ya más conocido, que es el Andersen, Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, que sitúa el sionismo como un nacionalismo moderno, donde la tierra ancestral funciona como el territorio soberano de una comunidad imaginada que necesita narrativa de continuidad, diáspora, retorno para presentarse o pensarse como nación, ¿no? Bueno, luego vendría, este sería el orden semántico, el de los significados, por lo tanto, tiene que haber un desmontaje desde las ciencias sociales, no desde la Biblia. Luego el orden sintáctico son las relaciones de poder, no voy a insistir mucho más, pero bueno, es la relación de dominancia social de los israelíes sobre, que yo ahora, como una vez es israelita, y José Abu me corrigió, dice, no, di israelí es mejor, pero yo creo que por este camino van a ser israelitas otra vez, porque es una cuestión, yo sinceramente, no sé, igual soy, con esto de las políticas de asentamiento, apartheid, colonización constante del territorio, aprovechar cualquier oportunidad, no sé si, no tengo mucha esperanza realmente. ¿No? Entre otras cosas porque no se mueven las naciones que se tienen que mover. No dan un golpe en la mesa. Son los pobres del mundo los que no son atendidos en sus reivindicaciones políticas. Sin embargo, bueno, hay otros países, por ejemplo, Ucrania sí, hasta se le hace boicot y de todo tipo. Es lo que decía Adela Cortina, a los pobres, los que no tienen nada que ofrecer, no se les da nada. Y es así. Bueno, ahí está el orden pragmático, podría decir más cosas, pero yo creo que me estoy alargando mucho y voy a terminar que para qué lo he escrito. He dicho el motivo, un poco el contenido, ayudándome también de mi compañero y amigo. Y el para qué yo diría algo que digo mucho por ahí, por conciencia, conocimiento y actuación. Conciencia, en primer lugar, con la concordancia con la militancia compasiva, que no, es militancia, pero ya he dicho, y tiene interés, y es política, pero es política contra el poder opresivo, es decir, a favor de los grupos humanos que son oprimidos, que padecen un sufrimiento social inimaginable y que muy poca gente o otros grupos se lo piensan dos veces
si ayudar o no ayudar. Mira, eso sí concuerda con la psicología social y sus experimentos sociales. Y bueno, dentro de esta militancia política, pues en concordancia con ella, se trata de tomar conciencia de ese sufrimiento del pueblo palestino que se ha convertido en paisaje, cuando esto es algo fundamental para la humanidad, porque de esta manera nuestra humanidad se pierde, ¿no? Y la conciencia es el primer acto de resistencia contra el borrado. Por eso pongo siempre tener conciencia. Es como ponerme una película, un documental que hace poco estuve viendo de pasada, porque ya lo conocía, Las matanzas que hay de delfines. Tú pones eso en un colegio de secundaria, conciencia. O pones algo sobre el pueblo saharaui, las cosas que pasan, un documental, creas conciencia, pero no creas conocimiento, no es lo mismo. Eso es un paso más. No, ¿por qué hay matanzas de delfines que los acorralan y los matan a palos? ¿Por qué le pasa esto al pueblo palestino o al pueblo de Liberia? Porque fue otro experimento geopolítico que terminó en 3 guerras civiles. Los recién llegados eran negros como los negros que estaban allí, pero eran de otra clase social y tenían dinero y tenían poder. De modo que la médula espinal probablemente habrá que, y creo que se está haciendo, incluido aquí mi compañero, la médula espinal de las relaciones sociales es el poder. Desde el momento que tienes algo de poder, Israel ya tiene poder, tiene cañones, tiene microchip, estás con el teléfono móvil y te explota. Es decir, no puede compararse con aquel pueblo que sufrió un genocidio por el nazismo y se quieren comparar. No es lo mismo. Bueno, por lo tanto el conocimiento es ir más lejos de los delfines, de sensibilizarnos o empatizar y diferenciar entre información y conocimiento. Información son hechos aislados, puntuales, como pasa en el periodismo, en los medios de comunicación, en las culturas mediáticas. Tienes información, pero no tienes el contexto de delante, el después, la causalidad. No tienes más estructuras para interpretar esa información puntual. Es como los dibujos animados. Tom y Jerry, el gato y el ratón. Yo llego a la mitad de la película de Tom y Jerry y la voy a entender igual, porque siempre es lo mismo. Uno se burla, el ratón se burla del gato y siempre escapa. Pero no importa, eso es un saber que llamamos paratáctico. No importa, es información, pero no es conocimiento. Ahora, vete a ver un documental o una película que si no empiezas en el inicio y llegas a la mitad no te enteras. Eso es conocimiento. La gente, y tenemos un montón de información, pero carecemos de conocimiento. Y yo con este tema de Israel y el sionismo redencionista de ultraderecha, mesiánico, de un Estado etno-religioso, me he dado cuenta que la gente tiene mucha información, un montón, pero poco conocimiento. Y por último, la actuación significa transformar en compromiso ético y político, y no se trata de violencia, sino de intervenir de forma responsable en el espacio público. Educar, investigar, que es lo que hago yo, investigar, hablar de lo que hay que hablar, de lo que nos concierne, comunicar, denunciar los discursos que normalizan el colonialismo y el apartheid. Actuar es no reproducir narrativas que silencian a Palestina, eso es actuar. Sí, yo voy a manifestaciones, que lo hago, y escribo libros, que lo hago. Este es el único que he escrito sobre el tema. Bueno, algún artículo de prensa que le he enviado a Pepe, que él amablemente me ha hecho sugerencias. Eso es actuar, ¿no? No es reproducir narrativas que silencian a Palestina. Es participar conscientemente en la construcción de una memoria justa desde esa militancia compasiva. En situaciones de opresión, la neutralidad no es imparcialidad, es tomar partido por el opresor. Pues nada, muchas gracias. Por el oprimido, no por el opresor. Perdón, por el oprimido. Menos mal que te tengo aquí, te lo dije. Eso sabes qué es. He comprobado que ustedes no han dicho ni pío.
En mis clases digo cosas así y solamente los alumnos que están atentos, gracias Pepe, dicen algo. Pues nada, él lo lleva. Sí, bueno, haré de moderador. Si hay alguna palabra pedida o quieren hacer alguna intervención dirigido al autor de la obra. ¿O pues, a él? Pues, no, yo aquí te acompaño, no he venido a hablar, yo he venido a acompañarte, o sea que... Y si no sé algo te pregunto. Bueno. Sí. Ay, qué fatal estamos, ¿no? Creo que hay un micro por ahí. Tony, sí. Yo quería preguntarle a Pepe si qué se sabe de esos atentados que hubo y cómo los servicios secretos israelíes tan perfectos no detectaron que eso se iba a producir o que se consintiera que ocurriese. ¿Sobre eso has investigado algo? Vamos a ver, yo agradezco la pregunta, pero, a ver, yo por una cuestión a ver, yo no vine a dar una charla, ¿no? Yo vine a acompañarle a presentar su libro. Yo entiendo que pueda haber interés, pero si me permites respondo, pero por cortesía, ¿no? Pero vamos, que... Tienes la bendición. Vale, pero a ver, no Si tú vine mismo dijiste que esto después se convierte como en un seminario. Claro, yo sé que las presentaciones de libros, que quizás ha sido un poco dilatada, se convierten en una excusa para hablar del tema, ¿no? Pero, claro. En fin, bueno, contesto rápidamente. Justo estuve este fin de semana con Meir Margalit, un israelí activista de derechos humanos, que participamos en un acto este domingo pasado en Málaga, y estuvimos hablando el sábado de este tema, ¿no? Y bueno, yo en particular no es que haya investigado sobre eso, porque para investigar sobre eso, además veo muy difícil que alguien pueda investigar sobre eso, porque obviamente tendrías que investigar en las cúpulas del poder de Israel, ¿no? Lo que sí conocemos son diferentes versiones, ¿no? Las versiones que da la inteligencia egipcia, que dice que advirtieron. También es cierto que ha habido una negativa sistemática por parte de Netanyahu de que no se abra una investigación, una comisión de investigación sobre este tema. Ha desplazado la responsabilidad al ejército israelí, incluso se vio obligado a borrar un post que puso en la red social X en su momento, porque suscitó bastante malestar por parte de los militares israelíes. Pero bueno, la versión que ha trascendido es que fue como una cadena de, digamos, de desaciertos y que no le dieron importancia a algunos movimientos que advertían, ¿no? Y claro, a partir de ahí, como tenemos una imagen mitificada, muy mitificada, que responde a una realidad, pero quiero matizar, ¿no? Sobre los servicios secretos israelíes, claro, responde a una realidad porque Israel, claro, sobresale porque también está en un entorno muy vulnerable, muy débil. Y obviamente en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Lo digo porque hay esa imagen mitificada de los servicios secretos israelíes, pero obviamente tiene una colaboración con los servicios secretos estadounidenses y también servicios secretos de la región. Es que Israel no está solo en su empresa colonial en la región, ¿no? Y claro, parece poco creíble que se le haya escapado el detalle de que Hamás u otros movimientos estuvieran preparando algún tipo de acción. Luego está la otra tesis, yo no voy a decir de la que participo porque no puedo decir esta u otra, ¿no? Que dice, bueno, se pudo advertir algo y dejarlo pasar pensando que aquello tendría alguna dimensión y daría alguna justificación al gobierno de Netanyahu para emprender alguna ofensiva, sobre todo si tenemos en cuenta en el contexto en el que se produce, que es la mayor crisis social y política que registra el Estado de Israel en toda su corta historia, cuando se producían movilizaciones por parte de una ciudadanía de corte más liberal
contraria a la reforma judicial que quería llevar a cabo el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno claramente de carácter nacional populista, extrema derecha, y obviamente partidario de la supremacía racial e incluso de la expulsión de los palestinos, la anexión de los territorios palestinos y demás. Y por tanto, claro, no cuadran las cuentas, ¿no? Decir, pero claro, yo aquí ya es para gusto del consumidor, yo como trabajo con datos o con fuentes que están corroboradas, no puedo decir esto y otro, puedo decir las dos visiones que hay, ¿no? En cualquier caso, es verdad que habían también delegado buena parte de la seguridad en todo el aparataje tecnológico y que no había ejército en torno de Gaza, ¿no? Y eso también llamaba la atención, pero eso también es por un exceso de confianza en todo lo que es los mecanismos de alta tecnología en materia de seguridad, donde Israel también aquí también es puntero. Entonces, bueno, no puedo responder de una manera contundente porque carecemos de datos y me temo que vamos a carecer de datos durante largos años porque obviamente si Netanyahu tiene una responsabilidad va a evitar que esa responsabilidad salga a flote por las consecuencias políticas e incluso penales que pueda tener y está pues en esa nebulosa, ¿no? Entre la cúpula del ejército, de la inteligencia. Sin olvidar también otro hecho, y es que sí, tú puedes tener un aparato de seguridad muy importante, de inteligencia, pero a veces en los procesamientos de la información se te puede pasar porque, claro, tú recibes a lo mejor numerosas alertas, amenazas, advertencias, y a lo mejor en tu análisis de inteligencia no le otorga la importancia o la trascendencia que ese hecho o acontecimiento pueda tener. Me dejaste una duda antes, cuando planteaste el tema de la diferencia entre conocimiento y conciencia y conocimiento, ¿no? Entonces, a ver si puedes un poquito aclarar eso. De conciencia y conocimiento. Sí, decías que no es lo mismo tener una conciencia de que se ha matado a los delfines. Y decía, lo que falta es, digamos, conocimiento sobre los hechos, los antecedentes, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, yo lo que pretendo decir o lo que pretendo transmitir, que hay tres elementos en cualquier compromiso humano, con el ser humano, con el sufrimiento humano, con los problemas sociales. Y esas tres partes deberían, para una militancia completa, deberían ir juntas. ¿Cuándo te comprometes tú a lo largo de tu vida con un movimiento social, por ejemplo? Cuando tomas conciencia. ¿Pero es suficiente la conciencia? No. La conciencia es porque me he sensibilizado al malestar, al sufrimiento, a la situación de oprimido del otro o incluso mía, porque la he vivido. Entonces tomo conciencia y aquí me vuelvo muy marxista. Mira, por ejemplo, me estoy acordando de que Marx, en el prefacio al Capital, decía, cuando escribió el Capital, ¿no? Dice, yo no hablo de que si son malas personas, yo estoy traduciéndolo, pero eso está ahí, son buenas o malas personas los capitalistas, no si tienen buen carácter o mal carácter, o si, bueno, sus valores morales, etcétera. De lo que yo hablo de los capitalistas es de su función social. Y cuando yo tomo conciencia, y por eso Marx hablaba de alienación, cuando yo tomo conciencia de que aquí está pasando algo y es una injusticia de reconocimiento, como es la injusticia sobre el pueblo palestino, es una injusticia, no solo material, porque las hambrunas y todo lo que,
los hospitales, las escuelas, todo lo que se quiere encargar para que no se reproduzca la vida, ¿no? La vida del pueblo palestino. Entonces, yo puedo tomar conciencia de eso. Tomo conciencia para poder moverme hacia una acción, la actuación. Pero si yo tomo conciencia y voy a actuar y en medio queda en el vacío, ¿esto por qué sucede? ¿Cuál es el contexto? Yo conozco mucha gente, y no voy a decir si es joven, vieja o lo que sea, pero esto es verdad, que va a ciertas manifestaciones, me estoy acordando de alguna, pero no la quiero nombrar porque no quiero equívocos, y están con la bandera, pero no saben por qué están ahí. La bandera del arco iris, la bandera del feminismo, la bandera pro-palestina, no tienen conocimiento. Igual están concienciados dentro de la arquitectura que yo estoy teorizando, ¿no? Intervenir socialmente es que tienes que tener algún tipo de conciencia. Pero ¿tienes conocimiento? No siempre, hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy sensibilizado a este tema. Pero luego empiezas a indagar, si empiezas a desarrollar los contextos, el antes, el después, la historicidad del fenómeno que dices tú o el problema sobre el que estás concienciado, y después te asombras de que hay cosas que no cuadran. No sé si lo he explicado. Es un trípode, ¿sí? Yo creo que el Señor se hartó de nosotros. ¿Vamos a ir terminando? No sé hasta qué hora era. Gracias. Es una pregunta primero teórica y otra un tanto más práctica. Y la primera teórica no sé si tiene mucho sentido tampoco. En la construcción de relatos, de discursos, en la deshumanización del otro, yo entiendo ese proceso puede ser consciente o inconsciente. En la construcción del otro. El discurso en una sociedad, entiendo, aunque pueda ser un tanto simplista, puede construirse o puede abrazarse. Me refiero al caso específico israelí. ¿Existe alguna diferencia entre todos esos relatos o construcción de imágenes sobre el otro, conscientes y las que no son conscientes? ¿Existe todo un proyecto detrás a la hora de desarrollar todo ese proceso o no? ¿Y cuáles son sus implicaciones en el contexto específico israelí? Y la segunda pregunta, un tanto más práctica, haciendo uso de los mismos instrumentos teóricos que desarrollas en el libro, ¿cómo juzgarías a lo largo de los 2 últimos años la dimensión discursiva de la política exterior española? Es decir, ¿La qué? la dimensión discursiva o narrativa de la política exterior española. Es decir, España, más allá de las decisiones que ha adoptado en materia de política exterior respecto de Palestina, ha participado de toda esta dimensión discursiva del proyecto sionista o el gobierno de Netanyahu, o lo ha confrontado o simplemente ha sido equidistante. Muchas gracias. Bueno, después te toca. Bueno, la primera cuestión, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que la respuesta a eso está en uno de los grandes, que es Gramsci. El gran filósofo político Gramsci hablaba de pensamiento de sentido común. El sentido común es un tipo de pensamiento de la vida cotidiana que se va infiltrando en representaciones que, de tanto repetirse las representaciones, se convierten en verdad. El pensamiento de sentido común no siempre es un pensamiento erróneo, pero sí que va siendo inconscientemente depositado en las categorías de percepción de lo que en el mundo acontece
Y como tenemos eso que llamamos los psicólogos sociales cognitivos, economía cognitiva del esfuerzo, y desde el momento que tienes una categoría que se te ha infiltrado sin tú darte cuenta, hablando de esa inconsciencia que tú dices, pues la vas a utilizar, no vas a pensar mucho más allá, sobre todo porque te da elementos de interpretación inmediata y queremos interpretar inmediatamente para saber a qué atenernos, ¿no? Por lo tanto, claro, como la cultura es una infiltración semiconsciente, ¿por qué valoramos unas cosas? ¿Por qué no valoramos otras? Y apenas entendemos por qué. Vamos a ver, por ponerte un ejemplo simple y rápido. ¿Por qué las mujeres de los cuadros de Rubens gustaban y hoy no? ¿Se acuerdan de los cuadros de Rubens, de las mujeres que estaban frondosas, entradas en carnes, gordas? El ideal estético era, la gordura era hermosura. Y la gente de la época, pensamiento de sentido común. Decía, coño, qué bonitas son, qué bellas, qué frondositas. Hoy no dices eso. Bueno, he intentado poner el ejemplo de eso sin filtros. En la cultura filtra de todo. Y luego, la segunda cuestión del discurso en España es que, claro, es que Pablo sabe mucho más que nosotros de política exterior seguramente, porque creo que estudia mucho de esas cosas, ¿no? Hombre, yo creo, no sé lo que opinará Pepe, que da una de cal y otra de arena. Porque es verdad que ha dicho, oye, esto es un genocidio. Oye, esto tiene que haber una contestación de alguna manera, ¿no? Hay una contestación social, ¿no? Y es verdad que la ha habido en ese sentido del gobierno central. Pero luego ha sido, y estoy describiendo hechos, ha habido una ambigüedad en cuanto a si se vende o no se vende armas a Israel. Ambigüedad que no tiene Alemania por su complejo histórico de cuando el nazismo cometió ese genocidio contra el pueblo judío, ¿no? Pero España yo lo veo ambiguo, hombre, ambiguo en el gobierno. La ultraderecha española, y estoy contando, y no quiero hacer una gracieta, estoy contando al PP y a Vox. Ya dentro de poco no son indistinguibles ya. Ahora te toca. Bueno, yo voy a hacer más referencia a lo que pregunta sobre la política exterior española. A mí me parece que la política exterior española en un primer momento no se distingue del conjunto de las otras potencias occidentales y en concreto de los Estados miembros de la Unión Europea. Hay una condena de los ataques de Hamás del 7 de octubre, solemne. España considera que Hamás es una organización terrorista, igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Expresa la solidaridad con las víctimas, familias y allegados, y también con los rehenes, exigiendo su puesta en libertad, y apoya también el derecho a la defensa de Israel. Aquí es donde quizás esto último comienza a ser matizado a medida que Israel reacciona de una manera muy desproporcionada. Algunos estados europeos o mandatarios comienzan a distanciarse y en eso también España pues lleva, digamos, un papel de avanzadilla, ¿no? Considera que los ataques o la respuesta que se ha dado es desproporcionada, que no se ajusta al derecho internacional y en particular no se ajusta al derecho internacional humanitario, que hay que respetar las reglas de la guerra. Y ese distanciamiento, bueno, se hace desde esa perspectiva. Quizás aquí voy a introducir el elemento más crítico o discordante con esa política, que es la política que adoptan todos los países europeos, y es que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en el año 2004, emite una opinión jurídica donde, bueno, frente a la alegación de Israel de usar el derecho a la legítima defensa por ataques
terrorista, erige un muro de separación, muro de apartheid, como lo queramos llamar, y entonces el Tribunal de Justicia dicta que no puede acogerse al legítimo derecho a la defensa, como está estipulado en el artículo, creo que es 51 de la Carta de Naciones Unidas, porque el ataque no procede de otro Estado, que es para lo que se contempla, sino que el ataque procede desde dentro del territorio que Israel ocupa y sobre el que ejerce de manera de facto la soberanía. Y ahí tendría que adoptar medidas de carácter policial o de otro estilo, pero no llevar a cabo una guerra, entre otras cuestiones porque la potencia militar ocupante, según el derecho internacional, el cuarto convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, dice que la potencia militar es la responsable de la seguridad de los civiles que en tiempos de guerra ocupa militarmente. Israel lo que hace es que arremete contra la población civil e incluso se ensaña con la población civil. Y esto no era algo novedoso, solo lo novedoso fue la enorme intensidad que adquirió, porque había un deseo claro de venganza, ¿no? Y también de restituir el poder disuasorio israelí en la región. Esto es, digamos, la crítica a ese concepto de derecho a la defensa en los términos clásicos frente a otro Estado. ¿Qué ocurre en el caso de España y de otros países como Noruega, Irlanda, etcétera? Que efectivamente comienza a distanciarse de lo que es la política, digamos, oficial de la Unión Europea. Incluso Borrell, que era entonces el alto representante de la política exterior europea, discrepa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que le dice que va a Israel prácticamente a los pocos días de que se produzca el 7 de octubre, otorga su apoyo a Israel y solo habla de, bueno, tener en cuenta las consecuencias humanitarias para la población palestina. Entonces ya Israel había matado a varios miles de palestinos, ¿no? Y hay una discrepancia y Borrell le recuerda a von der Leyen que la política, que no es competencia de la presidenta de la Comisión Europea, la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, sino que eso es competencia de los Estados miembros, ¿no? Y por tanto, ahí vemos ya algunas de las discrepancias. Y entre otras discrepancias, hablo de España como Estado miembro de la Unión Europea, efectivamente va a sugerir, junto con otros estados, Irlanda, si no recuerdo mal, que el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel sea congelado, suspendido, por incumplirse el segundo punto que hace referencia a el respeto a los derechos humanos. Y esto ha sido alegado para no suscribir un acuerdo de asociación con países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Bien, la Unión Europea esto lo llega a tratar sin adoptar ninguna resolución 2 años después, pero no adopta ninguna posición. Luego está el tema del reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de Sánchez, que, bueno, junto con Irlanda y Noruega, Eslovenia a los pocos días, y luego se suma al año siguiente potencias principales como Canadá, Reino Unido, Francia, Australia y otros países, digamos, muy periféricos o secundarios, ¿no? Pero España marcó ahí algún rumbo junto con estos países y fue bastante criticado, ¿no? Sin embargo, al final los otros lo secundan. El problema es si ese reconocimiento es meramente nominal o se va a adoptar, no solo por parte de España, sino por los otros países, se va a adoptar una coherencia política, porque tú estás reconociendo un Estado que teóricamente, teórica no, y en la práctica, está bajo ocupación militar de otro Estado. Y eso, obviamente, significa que tú tienes que ser consecuente con la decisión que has tomado. Y quizás el punto más espinoso que ya ha comentado Yaunis es el tema de la venta de armas.
donde efectivamente fue fruto de una presión de la sociedad civil, de las movilizaciones, lleva al gobierno a suspender la venta de armas a Israel. Quiero recordar que en el 2014, fue en el 2014, el gobierno de Rajoy también lo suspendió. Lo digo porque ha cambiado mucho la política española, la política exterior se ha convertido en un arma arrojadiza de política interior y ha habido una mayor derechización en posiciones que España mantenía en el ámbito internacional más ajustadas al derecho internacional. En fin, lo digo para un mensaje para náufragos, ¿no? Porque estamos en un momento de cambios, ¿no? Y eso. Pero quiero recordar que Rajoy suspendió la venta de armas durante un periodo muy limitado de tiempo. Probablemente fue una pose, todo lo que quieran, pero es significativo. El gobierno de Sánchez también lo hace, pero hay gente que le reprocha de que habían contratos en marcha vigente y que no los ha parado. Y bueno, hay una cláusula de excepcionalidad que nos dice hasta qué punto el complejo industrial militar israelí ha penetrado en muchos otros países y que no podían prescindir de algunos materiales que consideraban esenciales para la industria o, digamos, el armamento español. De tal manera que, si me lo permite, Israel es visto casi como una proyección de Europa. Y de ahí que, claro, se aplique un doble rasero, porque al mismo tiempo, y esto es lo más sonrojante, que se mantiene una política respecto a Ucrania y a Rusia, se mantiene una política completamente diferente respecto a Palestina e Israel. En el caso de Ucrania hay una solidaridad que sale de nuestros bolsillos también, ¿verdad? Más en este momento cuando Estados Unidos ha reducido el suministro militar y se mantiene ahora solo por Europa. En el caso, y se ve en toda la narrativa, nunca mejor dicho, ¿no?, a los ucranianos como auténticos héroes. En el caso de los palestinos, si resisten la ocupación militar, son tachados de terroristas. Más allá que uno pueda considerar que lo que hizo Hamás el 7 de octubre, al no ceñirse solo a, digamos, lo que sería cuarteles militares, ¿no?, y cuando tocas a los civiles, obviamente estás cometiendo un crimen de guerra. Bueno, se ha condenado ahí. Pero es verdad que hay una doble aproximación y un doble rasero en ese aspecto que queda bastante patente, ¿no? Me parece que sería deseable terminar. Pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y gracias, Pepe. ¿Tú ves cómo tenías que decir? La pregunta era para ti. No, Este chico hace oposición, se llama Pablo.